Solo manchón que está aquí porque empieza la zona semidesértica y la zona semidesértica pues ya es otro tipo de vegetación, ¿no? Entonces es un ecosistema que no sé si podría decirlo así, que no debería de estar aquí porque estamos en una zona transicional entre Huimilpan, que empiezan los encinares y las zonas media templadas, y el semidesierto. Pero en esta zona está este tipo de vegetación que se puede llamar de varias maneras según la literatura y según los autores. En el pasado pondrían llamarle matorral y depende del autor, porque hay varios como Rendowski entre otros, pero a mí me ha gustado manejarlo como bosque tropical caducifolio. Bosque tropical caducifolio. Ajá. Ok. Y ese es el tipo de vegetación que está enfrente de Antea o que está aquí en el Tángano, que es centro-sur, y esa ladera montañosa que está ahí. O está un poco en el cimatario, o está también en esta zona del Fray Junípero, en lo que llaman Peña Colorada, enfrente de Altozano, o que se ha ido deforestando para construir casas habitación. Ok. Muy bien, entonces José Soto, porque ya estamos grabando, cuando lo subamos en línea, nuestro súper mega invitado, especialista en árboles, ¿no? Los descortezadores, eso entonces, digamos, pero por ejemplo, esta cosa del matorral no es propiamente árbol, ¿no? Como... O cómo es, o sea, de entrada eso, ¿qué es un árbol? O sea, ¿a qué se considera un árbol y qué no? Porque, por ejemplo, hay arbustivos que parecerían, eventualmente se convierten en un árbol, o parecen árboles, o si podas un árbol chiquito se queda como matorral. De entrada de eso, que empecemos por eso, tú, ¿qué onda? Va a depender del concepto, pero principalmente, por ejemplo, anteriormente, un árbol era aquel organismo vegetal que tenía un eje principal y una copa. Y generalmente ese tipo de árboles pues tenían dimensiones más grandes. Pero hoy en día como que se ha perdido el concepto de arbusto, solamente son plantas y árboles. Y va a depender del contexto, ¿no? Porque para algunos vamos a tener plantas, arbustos y árboles, ¿no? Y entonces, pero los árboles pasan por ser plantas, arbustos y luego árboles. En sus etapas de desarrollo. En sus etapas de desarrollo. Pero entonces, muchos de los árboles de la vegetación típica del bosque tropical caducifolio, pues podríamos llamar que son arbustos, porque no llegan a tener tallas como los árboles, pero va a depender del contexto, porque hoy en día todos los individuos del bosque tropical caducifolio que pueden ser de ese tamaño, pues los podemos decir que son árboles, porque tienen una longevidad de vida larga y porque generan este tipo de tejidos lignificados duros y que muchas veces dejan de ser arbustos porque después de mucho tiempo generan un tallo principal y luego una copa. No todos, pero sí sucede. Y hay unos que sucede porque si los manejas pueden tener un eje principal. Un ejemplo de esos, por ejemplo, el mezquite, que en etapas tempranas es muy ramificado y es un arbusto. Parece un arbusto porque no tiene un eje principal y tiene muchos ejes. Entonces definamos un arbusto como un ente vegetal que tiene muchos ejes de menor tamaño o de un tamaño de 1, 2 metros o hasta 3. ¿Sí? Y entonces tiene una etapa arbustiva. Pero después, esa etapa arbustiva que tiene muchos ejes cuando está creciendo, se deja de ser eso y se convierte en un eje o varios ejes principales que tiene dimensiones en diámetro bastante grandes. Y genera una copa principal y no genera ramificaciones desde la base. Pero deben de pasar muchos años para que eso suceda. Ok, mira, ¿ves? ¿Cómo cuántos son muchos años? 20, por lo menos.
Sí, depende también de la especie, ¿no? Y depende de la calidad del sitio, porque si tienes una calidad del sitio, eso sucede más pronto con respecto a otras calidades del sitio donde va a suceder más lento. En ambientes semidesérticos, pues es lento, y por eso puede ser 20. Pero un mezquite que está en condiciones donde hay recurso hídrico principalmente, pues eso lo deja a lo mejor en 15 años o en 10 años, de esa fase arbustiva. Los matorrales, ¿qué son los matorrales? Porque en redes se maneja mucho matorral, ¿no? O sea, son matorrales y entonces algunos hasta expertos lo manejan así, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería un matorral? ¿Sería un arbusto? Un matorral es un conjunto de entes vegetales que son de altura media, que pueden ser de 1, 2 o 3 metros de altura, 4, que tienen muchos ejes. Hasta 4 metros de altura. Hasta 4 metros. Tienen muchos ejes, no tienen un eje principal, y generalmente son producto de sucesión secundaria. ¿De qué, perdón? De sucesión secundaria. Ajá. Eso significa que había un tipo de vegetación que se desmontó y llegaron muchas otras especies a través de dispersión de semillas, de pájaros o por el viento, porque tienen síndromes que están diseñados para que se dispersen y vengan a establecerse aquí. Y son generalmente especies resistentes a las nuevas condiciones ambientales que provocó la deforestación. Y generalmente son especies que tienen resistencia a la sequía y que tienen hojas pequeñas y que tienen resistencia al calor y que tienen facilidad de aceptarse a suelos pobres, etc. Muy bien. Oye, el día que nos conocimos hablábamos de esto, por ejemplo, ¿no? De como dilema, ¿no? De las zonas urbanas, ¿no? De que obviamente esta pelea que hay entre no puedes en una urbe sembrar árboles que no son de la zona, o si realmente importa mucho o qué tanto un entorno urbano ya eso todavía es un entorno natural. En este contexto, ¿qué tan hay árboles mejores o peores para las zonas, por ejemplo, urbanas, hablando de semidesierto aquí en Querétaro, ¿no? Si yo planto un mezquite, es mejor que plantar una jacaranda, ¿no? ¿Cómo se llaman? Se llaman jacarandas, ¿no? Las que crecen muy rápido y que hacen mucha sombra. O realmente... No, los naranjas son las de florecitas lilas. Las jacarandas son las moraditas. Las bonitas ahorita que están Tabachín, ¿no? Tabachín también, ¿no? Los rojos. Los rojos, que se ven súper bonitos y según esto necesitan poca, no sé, ¿no? Como que son bien resistentes a la sequía, necesitan bien poca agua y son resistentes a inundaciones y crecen rápido y son muy vistosos en temporada de calor, porque producen muchas flores en temporada de calor. Hacen sombrillas. Y generan mucha sombra, etc. Y fijan mucho nitrógeno al suelo, etc. Pero, pues no son de México, vienen de otra parte, ¿no? Entonces... pero, pues va a depender del espacio que tengas para ese árbol y del mantenimiento que tengas para ese árbol. En un contexto urbano donde el ecosistema podría decir que es artificial porque se ha modificado por nosotros, pues no importa si tienes un tabachín o tienes un árbol nativo, porque hay que definir nativo, porque es la mejor arma hoy de los ecologistas, porque hay que plantar porque es nativo y todo, no, pues es nativo, y como nosotros los mexicanos estamos a favor de lo nativo y no de lo extranjero, pues ya es la mejor arma para la decisión de plantar ese tipo de árbol. ¿Es discriminatorio, no crees? Pues sí. Yo creo que es como una etapa reciente, porque antes se usaba, o sea, a partir de los exploradores europeos. Hablando un conversatorio sobre árboles. Aquí, pásale. Hay gente buscando desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Están perdidos y ya no van a ¿Me ir. puede imaginar? Creo que se metieron a una obra de teatro. Es posible, pero adelante. Hay un señor que nos encontramos. Sí, ahí. Sí. O acá, o donde quieran. Pues yo
Si quieren, ¿Es el mismo horario todos los días? si quieren juntos o No, despegados, como sea. sí. ¿Tú nos estás tomando vinito? ¿Tú nos estás tomando vinito? ¿Quieren vino o cerveza? Sí, ahorita, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Vino o Sí, cerveza? un vinito, sí. ¿Sí? Y también hay botonetas. Nuestro invitado, discúlpame. José Soto. Pueden preguntarle lo que quieran. Ya empezamos nosotros hace Ya rato. empezamos un poco, pero bueno. Ajá. A ver, va. Yo creo que los humanos teníamos históricamente la cuestión de mover las cosas de la naturaleza como se nos pegaba la Adaptar al gana, mundo. ¿no? O sea, y apenas recientemente, en los 50, 60, se empezaron a dar cuenta, o nos empezamos a dar cuenta, o los especialistas empezaron a dar cuenta, que eso no era muy recomendable, ¿no? O sea, ha habido los casos en que llevaron gatos a una isla y depredaron todo lo que había, o llevaron conejos. Australia. Ajá, o llevaron conejos, o en Australia también llevaron camellos, y bueno, fue todo complicado. No me acuerdo de un cuate que tuvo la brillante idea de llevar colmenas de abejas africanas a Brasil, y que a lo largo de los años estas colmenas africanizadas, americanizadas, han depredado a las nativas y han disminuido la producción de miel. O sea, allí es cuando te das cuenta, o la importación de los eucaliptos a América, que ese también ha sido una tragedia terrible, ¿no? Ajá. O sea, en programas, por ejemplo, en el caso de los eucaliptos es como a lo mejor muy conocido en México. En programas gubernamentales, cuando se establecía, por ejemplo, una ciudad o un pueblo, y en ese momento necesitábamos papel, porque era una forma de comunicarnos, o porque era lo indispensable y no internet. Entonces establecían una papelera cerca de un pueblo, como fuente de trabajo. Y entonces deforestaban el bosque para hacer el papel. Pero entonces, entre más lejos está el bosque, más costoso es. Y entonces el gobierno promovió programas de reforestación con especies de rápido crecimiento traídas desde Australia. Y es un contexto que está en todo México, donde ustedes pueden ver montañas, donde ves la línea, donde están los eucaliptos y donde está otro tipo, la agricultura o otro tipo de vegetación. Entonces la idea era que pues, no se deforestaran los bosques y esas plantaciones de eucalipto se utilizaran para hacer el papel. Dejamos de usar tanto papel, las plantaciones forestales de eucalipto están presentes todavía porque están abandonadas, pero eso trae problemas ambientales bastante fuertes porque tiene alelopatía, las mentoles y otros tipos de compuestos que mata a la vegetación herbácea del suelo. Y eso trae consigo que el suelo esté desprovisto de vegetación y el viento y el agua ocasiona erosión del suelo. El suelo, hablemos de la capa nutritiva que está arriba de la roca, ¿no? Y entonces, al hacer eso, quedan los eucaliptos y la roca. Y entonces aparecen todas las especies herbáceas y arbustivas, porque en ese momento es muy agresivo. Y entonces se empiezan a preocupar porque en muchas ciudades también establecieron eucaliptos gigantes, como en los camellones, y entonces tienen grandes bóvedas que son muy vistosas y muy amables porque tenían una copa, y los eucaliptos gigantes pues tienen troncos muy grandes y se crea un paisaje bastante agradable. Pero ocurre que el eucalipto no tiene depredadores naturales, pero también llega el depredador natural, que es un insecto, que es un sílice, que lo que pasa es que en etapa larvaria, para convertirse en adulto, genera como una cápsula de resina del eucalipto y tapa la hoja. Y entonces se vuelve una plaga porque tapa toda la hoja. Y eso ocasiona que la rama se muera, y por lo tanto, como la madera del eucalipto es muy quebradiza,
se desprende y causa muchos accidentes. Y por ejemplo, en el 2020 hubo la convención de la satanización del eucalipto, donde se reunieron los investigadores de todo México para decidir qué íbamos a hacer con el eucalipto, porque era un problema en todo México, porque llegó este silicio y los eucaliptos estaban muriendo y estaban ocasionando muchos problemas, tanto en las urbes como problemas ambientales como en la pérdida del suelo. Y entonces, en ese momento, el eucalipto era el peor árbol, el peor árbol. Pero en ese momento alguien levantó la mano y dijo: Momento. El eucalipto no llegó por sí solo, nosotros lo trajimos en grandes cantidades a México. ¿Quién es el culpable, el eucalipto o nosotros? ¿No? Y hoy todavía existen eucaliptos en muchas partes de México. Vas a una zona boscosa y por ahí están los eucaliptos, producto de reforestaciones del pasado, de que ya son 30, 40 años. Una de las cosas que tiene el eucalipto es que cortas y tiene la capacidad de generar nuevos brotes al lado. Se pueden llamar renuevos. Y entonces siempre va a estar presente. Y hoy, pues, también tiene la capacidad de dispersión. Se puede, su cápsula, que es donde engloba la semilla, pues se dispersa y genera nuevos eucaliptos, que no es tan grave porque no es así que viene la mancha voraz y te come, ¿no? Es muy gradual, porque aparte de que son árboles de rápido crecimiento, pues no sucede como una herbácea que tiene un ciclo de vida de 6 meses. Entonces, nosotros como personas tenemos la capacidad de cortar esos eucaliptos en 10 años y esos eucaliptos nos van a dar materia prima de alguna manera y no avanza como invasora o es una especie invasora y desplazadora de otras especies. Depredadora, o sea, no es en los árboles, esos conceptos como que no funcionan tanto. Sí. ¿Por qué? Porque pasan 20 años en lo que esa semilla fue y creó un árbol. Y en 20 años nosotros tenemos mucho tiempo para hacer algo al respecto, claro, que con un pasto, que así se vuelve una población bastante presente. Sí, fíjate que yo me acuerdo por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, también para fraccionamiento usaron mucho el eucalipto. El satélite, allá en el Estado de México, lo hicieron verde a raíz de los eucaliptos. O sea, por todos lados había eucaliptos. Ajá. Y sí empezaron a caerse sobre los coches, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que era así como, no, hay que quitar los eucaliptos porque son horribles, ¿no? Y el tema, pero también las jacarandas, yo me acuerdo, pero por ejemplo, en ese contexto de lo urbano, ¿no? O sea, este asunto, por ejemplo, nos justifican mucho el tema de, ay, no, es que la jacaranda, cuando hicieron el puente para Junípero Serra, ¿no? Que cortaron como 5 jacarandas. Ay, pero es que son invasoras, ¿no? Y entonces no tendríamos que preocuparnos porque no han cortado 5 jacarandas, porque a final de cuentas eran invasoras, se iban a plantar huizaches, ¿no? Algo así salió la Romy, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa satanización de cosas, de los árboles, como que, oye, es que no pertenecen aquí, pero si estamos hablando, yo entiendo, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Si fuera en el cimatario, que de pronto empezaste a sembrar jacarandas en lugar de, ¿no? Pero si ya es una zona urbana, o sea, ¿qué tiene natural? ¿Cuál es el entorno natural de una zona urbana, ¿no? Entonces ahí es donde eventualmente, ¿qué me importa si es una jacaranda o es un huizache? Mientras me dé oxígeno, sombra, de los servicios ambientales que necesitas. ¿No? Ajá. Entonces, en una ciudad como lo vemos ahora, que hay una plancha asfáltica bastante grande, pues la temperatura aumenta y se vuelve una isla de calor. Y más por lo que estamos en la zona transicional entre lo semiseco o lo semidesértico y lo medio templado. Seco, semiseco, en lo seco y poco semiseco, y después son 3 zonas geográficas, 3 zonas climáticas o 4 las que tiene Querétaro en la transición a semiseco. ¿Todo el estado o la ciudad? Todo el estado. Y la ciudad está entre lo semiseco y un poco lo templado, ¿no? O
seco húmedo, Sí, pero depende de la altitud. de la altitud. Esto que dicen que Jalpan es selva baja, yo nunca lo he entendido, pero porque no sé nada. ¿En qué? Que es que Jalpan es selva baja. Ajá, Pero ¿a qué se refiere? ahorita lo platicamos. Entonces, ¿qué necesitamos en la ciudad? Necesitamos árboles que nos den sombra y que eso amortigua la temperatura y eso proporciona que tú puedes caminar de un lado a otro sin que el sol te pegue, ¿no? Y eso también baja la temperatura. Esos árboles que dan sombra generalmente son árboles de mayor tamaño y hay que crear espacios grandes porque generalmente las banquetas son estrechas y tienen capacidad para árboles pequeños. Y necesitamos árboles que siempre estén verdes durante todo el año porque en México, o en la mayor parte de México, hace sol todo el tiempo. Entonces sucede una contradicción porque mucho lo topamos de países del norte donde ellos tienen una temporada de verano bien marcada, una temporada de primavera bien marcada, un invierno y un otoño. Nosotros tenemos 2 estaciones del año nada más, la época de lluvias y la época de secas. Y la época de lluvias son 4 meses y la época de secas es desde septiembre hasta mayo. Y entonces los árboles nativos no tienen hojas desde septiembre hasta mayo. Dependiendo si llueve o no llueve, porque también responden así. Llueve y en una semana ya tienen hojas. Deja de llover y en una semana ya no tienen hojas. Habría que evaluar la capacidad fisiológica de la respuesta al cambio climático, que sean esos cambios en los regímenes de temperatura y precipitación, cuánto van a soportar. Porque biológicamente están adaptados a través del pasado a nada más producir hojas en la época de lluvias y después estar en reposo, resistiendo a la sequía y los mantiene vivos. A muchos de los árboles que tienen hojas no soportan la sequía porque no están adaptados para eso y mantienen las hojas, pero hay unos que sí. Entonces nosotros necesitamos árboles que nos den sombra todo el año porque no necesitamos sol. Ellos necesitan sol porque no tienen sol todo el año. Su verano tiene un sol del 11 de la noche hasta 5 de la mañana y es 2 meses. Pero el invierno no tiene sol más que desde las 8 y es un sol como si fuera de mañana todo el día hasta las 5 de la tarde, como si fuera de tarde todo el día. No tienen un día principal. Entonces ellos necesitan que haya espacios abiertos para que les dé un poco el sol. Nosotros nos da el sol en todo momento si salimos de nuestra casa. Y eso también, pues no necesitamos espacios abiertos porque nos está comiendo el sol, la temperatura y la radiación, ¿no? Y los árboles funcionan como eso, como una sombrilla que nos permite protegernos de eso y nos ayuda a que tengamos una mejor temperatura, etc. Entonces hay cosas que se adaptan de allá para acá y que a lo mejor no nos conviene a tomarlas. Los árboles que nosotros necesitamos son árboles que nos den sombra y que esté la sombra todo el año y que quepan en esos espacios que los ponemos. Y la respuesta es, necesitamos... ¿Qué tipo de ¿Cuáles árboles? serían los árboles así como tus favoritos para plantar? Pero primero yo creo que necesitamos autoridades. A ver, es que creo que es importante diferenciar los árboles que crecen allá a la buena de Dios, que Diosito nos está cuidando, y otros que el ser humano los coloca, llamemos el jardín de si la ciudad la vemos como nuestra casa, las áreas verdes de la ciudad serían el jardín, llámese camellones, jardines públicos, banquetas, etcétera. Todo eso entraría dentro del jardín, dentro de mi argumento. Y por tanto estarían bajo el cuidado de las personas. Como tú dices, bueno, es una especie donde si tiene un buen riego, va a crecer bonita, frondosa, cuidada, etc. Hay que cuidar que no le caigan plagas, pues entonces hay que estar cuidando eso, no sé de qué manera, pero no necesariamente con las raíces. algún químico.
Las raíces. ¿Y qué pasa con las raíces? Es que ese es justamente el punto. Se dice que las jacarandas y las naranjas bonitas, ¿cómo se llaman? Los tabachines consumen muchísima agua. ¿Sí? Y por eso es que, es lo que dicen. Ajá, Para cortarlos la verdad justifica es que- cualquier cosa. Y por eso es que rompen banquetas, porque están buscando, incluso hay que dicen que gente que han abierto por alguna circunstancia cierto tramo de una calle y el albañal está perforado por una raíz, Ajá. totalmente sellado, pero de ahí está absorbiendo líquido el agua. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto no es? Porque algunas banquetas sí están rotas, otras no están rotas. Algunos árboles la rompen, la misma variedad en algunas zonas y en otras no. ¿Qué tanto espacio se requiere? Y para empezar, ¿es válido tomarlo como que tiene que estar al cuidado del ser humano, viéndolo como el jardín de la ciudad? Por ahí. Desconozco, mira, muchas de las Como un cosas... criterio. Muchas de las cosas que sucede es lo que hoy le llaman la desinformación. Porque alguien dice que tiene raíz profunda, ya todo el mundo dice, es que dice que es raíz profunda y ya se dictó que es raíz profunda. ¿Sí? Pero, ¿quiénes tienen raíz profunda y qué es una raíz profunda? ¿Y quién ha hecho estudios para medir las raíces de los árboles? En Alemania hay gente que se dedica a eso, pero en México, con los árboles alemanes, pero en México hay pocos estudios sobre quién tiene la raíz profunda. Dentro de las 33 especies del bosque tropical caducifolio o de la selva baja caducifolia, quiénes tienen la raíz profunda y quiénes no. ¿Y cómo lo podemos saber? Y hay que determinar qué es raíz profunda y qué no es raíz profunda. Entonces, yo hoy no sé quién tiene la raíz profunda y quién no. El día del martes, fuimos a un bosque de pino encino y hay un pino que íbamos a mover de un lado a otro que se llama banqueo, y entonces tiene este diámetro, pero mide 10 metros. Y cuando nosotros sacamos la raíz es de este tamaño, en un árbol de 10 metros, y súper pequeñita. ¿Y eso es raíz profunda o eso no es raíz profunda? Entonces, ese tipo de cosas creo que hoy no las tenemos y no las sabemos y tampoco la hemos desarrollado. La tenemos por opinión personal y por apreciación. Pero, sin embargo, la calidad del sitio va a favorecer que haya una raíz profunda, una raíz de mayor tamaño que una raíz de menor tamaño. Entonces, y pues si hay una toma de agua, la raíz va a ir hacia allá. Y si toma agua, el árbol va a crecer, se va a expandir y se va a expandir. Una pregunta. ¿Todas las partes de la raíz son idénticas? ¿O dónde queda la raíz ancla que según yo, me dirás si o no, crece hacia los lados, justamente como estos árboles que son grandes y la raícita así, que es la que se alimenta, supongo yo, más aparte las anclas para que no se caigan? O sea, palomita tachi. sí, o sea, es que es lo que va, como personas no expertas, ¿sí? Es lo que vas leyendo y no sabes quién dices, quién da razón. Bueno, primero tenemos un abanico de posibilidades inmenso. Así. Porque cada especie puede tener un comportamiento diferente y cada especie tiene un abanico de posibilidades. Hay unas que son fijas y otras que no, son muy plásticas. Perdón, pero viendo las de aquí de la ciudad, las más comunes, que ¿cuáles son? Las jacarandas, el hule, El pino, esos El pinos pino, que están muriéndose. el Ahorita- trueno, ¿Cuál es el ¿y trueno? cuál otra? La de la India. Ah, ok. Encino, fresno, algo así. Lo que vemos aquí en la ciudad, los más Pues comunes. que son se ven. sabinos. Y aquí los en la nuevos, universidad. con la flor rosa, salud. Los ficus. Ah, sí, salud, salud. Los O sea, salud. de ese tipo, o sea, te comento por esto, porque en Ezequiel Montes,
a la altura del Mercado Hidalgo, se han caído como 2 o 3 árboles, ¿no, Sergio? Y se han caído. Se supone que al momento de que arreglan la calle, cortaron las raíces ancla. Entonces no es que se haya caído, o sea, ya no tenía de dónde sostenerse, el ser humano primero lo trae, luego lo maltrata y obviamente se cae y lo talan. Nada más por adendum. ¿El concepto raíz ancla existe? Pues, ¿O es otro término que se han inventado los de los servicios públicos para justificar que el árbol se cayó? Vamos, o sea, tú lo has pues escuchado. va a depender del contexto donde están trabajando, porque los conceptos pues los manejan, depende del área. No me imagino que parques y jardines lo han de manejar como jardín ancla, y yo desconocía que se llamaba raíz ancla. Empecemos por eso. O sea, yo Hay escuché, raíces que se crecen hacia los lados. pero empecemos por eso. Hay Hay ¿sabes? árboles que tienen raíz pivotante, que es la que va hacia abajo, y raíces laterales. Ok. Y ¿Para la qué sirve raíz cada uno? ancla puede ser la raíz pivotante, que imagino que esto significa que la mantiene fija, o raíces laterales, que son raíces de gran tamaño. ¿Tienen la misma función? Las laterales que las van hacia arriba. Dependiendo del tipo de árbol. Hay árboles que desarrollan raíces pivotantes y hay árboles que desarrollan raíces laterales. La función es anclar al árbol, sí. Sí, esa es la función. Pero pues un ancla es así. Puede ser así o puede ser lateral. Como que te agarras y- Ajá. Yo, Generalmente eso va a depender del suelo. Si tienes un suelo grande, pues generalmente van a desarrollar una raíz pivotante. O si el suelo es corto, van a tener raíces laterales que lo van a anclar. Pues yo creo que también tiene mucho que ver, no sé cómo se llama, si mi jardinero dice que cajete, que es el espacio entre el tronco y un perímetro alrededor. Ajá. Ahora, en banquetas, en zonas urbanas, gastan mucho cemento y dejan muy poco espacio entre el tronco y un espacio de tierra, y entonces como que el cemento ahoga o evita mucho la filtración de agua, de la poquita lluvia que les puede caer, ¿no? Entonces yo creo que eso sí afecta bastante. Y el otro punto es que les estamos echando de otros nutrientes, ¿no? Yo supe que en el jardín Cenea, la gente que va pues muy contenta se sienta en la orillita de la jardinera, y si le sobra un poquito de refresco de cola o un poquito de no sé qué, se lo echa al árbol, ¿no? Ajá. Y eso ha generado que las raíces produzcan hongo. es para desinfectarlo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Sí, es malo regar con Sí, Coca-Cola, hubo ¿no? árboles que fueron contaminados con los residuos de bebidas o de helado o pañales o... Hay gente Sí, que Por lava, ejemplo. soldaba el local y echa el jabón o químicos al cajete del árbol. Pero sí, Eso yo por lo he ejemplo, con que regas el árbol sí lo afecta, si le echas Coca-Cola o cal, porque yo, por ejemplo, he escuchado el mito de que puedes matar a un árbol regándolo con cal, o esto de la Coca-Cola. ¿Eso es cierto? Si quieres hacerte de un árbol, Pues lo no puedes son regar con nutrientes. Coca-Cola. ¿O sobrevivirá o de qué dependerá? Pues no lo sabemos, ¿no? También, como no sé. Habría que Mientras más sabes. someter a prueba un conjunto de árboles suficientemente Científicamente. y ponerles Coca-Cola para ver cuál es su reacción. Y si le pones una Coca-Cola, 2 Coca-Colas, 3 Coca-Cola, Y en una de o esas llega 30 así, Coca-Colas, 30 y a veces Coca-Colas vas lo a mata, estar o uno a lo mejor lo nutre. nutrientes. Es que no lo sabemos. Por el azúcar, ¿no? Entonces no podemos formarnos un criterio para determinar aquí en la ciudad de Querétaro, en la zona centro, que la ciudad tiene varios ecosistemas, Pero no margines a los ambientes, varios- juriquillos, por favor. No margines a los juriquillos. No, lo que pasa es que estamos ahorita en el centro, ¿no? Y aquí se empezó a crecer la ciudad, ¿no?
Habló el ¿Qué nos queretano. Habló el diferencia, ¿qué queretano nos de diferencia nacimiento y de abolengo. los países del primer mundo? Habló el queretano de Nosotros. abolengo. Que nosotros hacemos lo que menciona ella, la opiniología de un caso en específico se aplica para todas partes, y eso es lo que no debemos de hacer. Necesitamos tener datos y números y estadísticas para tomar decisiones, O sea, hay que hacer y un eso estudio. no ocurre porque todo va demasiado rápido, y entonces surgen muchos problemas. Y si tomamos un estudio con una muestra, tenemos que evaluar las condiciones en que se basó se realizó el estudio, y entonces si las condiciones son iguales a las que yo tengo, tomo esa decisión, si no, no. Entonces, ¿puedes decir tú que no hay un experto en Querétaro que sepa sobre árboles? No, De México. no, ¿Qué dices? Buenamérica. no. Es que es como Pero ya no pide un investigador, pide una persona que sea documentada, que conozca. Hay a lo mejor gente a ver, explícame. Sí, vamos. Por ejemplo, por decirte, yo no estuve en la guerra cristera, pero si me preguntas te puedo dar datos y señales. Porque he leído, pues, y leo varias personas y todo. Datos Y señales. todavía hay personas que pueden hablar de un tema más porque tienen la facilidad de entender otro idioma y a lo mejor tienen otro contacto. O ahora con la información que tienen vas buscando canales. Pero que me digas que no hay algo fehaciente, cuando menos acercarte. Ya no a esperar que el abuelo nos dijera la candela, ¿no? No, que algo más práctico, más científico, no lo hay. Es que, ¿sabes qué? Lo que yo siento No que... creo. Yo creo que lo que... O sea, hay una aproximación, pero no lo hay. Porque ¿sabes qué pasa? Al final de Porque cuentas- el mundo, el contexto es específico, y lo específico puede ser, pero el específico no funciona para todo. No, lo que quiero decir, por ejemplo, yo tuve un área de sembradío muy fuerte, que me tocaba la parte de ecología donde trabajé, era muy grande la empresa, y sembramos puras eucaliptos. Es el mismo tema. Y teníamos agua de sobra, y se dieron muy rápido, pero después me dijeron que eran depredadores. Y luego llegan a otro módulo y se empiezan a sembrar los ficus como... Y la verdad que avanzaban muy rápido, con la abuelita echándoles agua, con eso teníamos. Pero también se dice que son depredadores. Dime la verdad, ¿es bueno cuidar que dejemos crecer un ficus, sí o no? ¿O qué hacemos? Es que la palabra depredación no funciona para los árboles. No, ya me lo explicaste. Pero decirme, oye, sí ayuda que hay un ficus en el área libre del condominio, yo no digo, cuidado para que ya no lo maltraten. Vendrían siendo las preguntas que vendría yo a hacer. Claro que sirve. Vendría a preguntarte, ¿es bueno podarlo o no es bueno podarlo? Sí, es bueno podarlo, y si sirven ficus en tu fraccionamiento, claro que sirve. En todo alrededor del lago, cortar los aparejos. A ver, de nuevo la pregunta específica del... Sí, cortar abajo. Las varias preguntas. Yo quiero que crezca. Entonces, empiezo a cortar de abajo y luego le voy dando la forma arriba. ¿Es bueno cortarlo? ¿Mantenerlo a un nivel o dejarlo que crezca cada vez más? Depende de qué es lo que tú quieras Sombra, queremos sombra ya. y el espacio que tú tengas. Sí, O sea, el ficus es un árbol enorme, así es, sí. ¿no? Y eso de enorme va a depender de sus recursos. Si ese ficus puede abarcar en estado natural, en condiciones de calidad de sitio óptimas, puede tener diámetros de hasta 3 metros el tronco o más, y por lo tanto va a alcanzar alturas de hasta 15 o 20 metros en estado óptimo, en una calidad de sitio perfecta. Hay alguien que le ponga ojo. Entonces necesitas medir el espacio que tienes y en base a eso hacerle el manejo. Y el manejo significa cuánta agua le vas a poner, cuánta poda le vas a hacer. Sí, ahí vendría la otra pregunta. ¿Cuál es la opinión desde el punto tuyo más maduro, más científica, que las hormigas se los comen? Los de Jolen. ¿Cómo se Es llama? bueno. Aún el ficus bien rara vez lo logran defoliar. El ficus es más rápido que las hormigas. A un tabachini sí se lo chutan las hormigas.
Ahora jacaranda. Pero un árbol Pero a un frutal. ficus, Y a un un ficus árbol crece frutal. más rápido que las Y a hormigas. un árbol frutal. A un árbol frutal no saco árbol frutal porque hay 1000 árboles frutales dependiendo del árbol frutal. Mira, yo tengo algunos árboles en la casa y a los árboles frutales los que les he hecho es una cubierta de algodón alrededor del tronco. Para evitar Entonces, las hormigas. y lo amarro con un lacito, ¿no? Entonces allí queda haz de cuenta así, ¿no? Un colchón. Sí, de algodón a algodón. Y entonces las hormigas suben muy contentas, cortan y cuando quieren bajar y atravesar el algodón, les faltan patas. Tienen patas para cargar el cachito de hoja, pero ya no tienen patas suficientes para cargar y atravesar el algodón. Y eso me ha funcionado perfecto, sin dañar, o sea, no le estoy echando químicos. Yo puedo comerme mis duraznos o mis frutas muy contenta, sin mayor problema, ¿no? Ese te lo comparto porque ya lo experimenté. No, sí, gracias, sí, También he tenido ficus, tengo 2 que no los he podado y están bestias. ¿Cuál es el que cubre tu casa por arriba? ¿Qué es? ¿Es un Son ficus? 2 ¿Son ficus, 2 ficus? sí. Tiene la casa de Y 2, 3 todavía no tiene su pisos y máximo. es el árbol crece arriba, o sea, crece al lado de la casa y lo cubre la casa por arriba. Está precioso. Son más de ¿Es un 6 ficus? metros de ¿Es un alto. ficus? La otra, ¿han visto Entonces, ustedes, ese te comparto Y cre- mi y- y- experiencia. y- ¿han visto ustedes el árbol que está enfrente al templo del pueblito? Que está en el Ay, hace 1000 años que no voy al pueblito. Sí. ¿Han visto las dimensiones que tiene? No, está Hace enorme, mucho pues que no voy, pero está tengo arriba una idea de que hay la... una Él plaza sigue- donde hay muchos árboles. Él sigue viviendo por el agua que está allá en el subsuelo, no necesita que le fume. No necesita que le pongas agua. Ya no, A menos que haya una sequía muy intensa. me da mucho gusto haber venido aquí a esta reunión. Ahora, te puedo Porque- compartir otro truco que uso mucho para que los insectos que muerden no coman las hojas, y es atomizar con jabón del más barato. Yo uso Roma, que es un líquido que se disuelve al 10%, y atomizas, y a los insectos que muerden ya no les gusta el jabón. Suelta el estómago. Es que lo que pasa No es que- sé, pero ya no les gusta Es comer que ya comida no, con jabón. ya no funciona esa receta. No, sí me sigue funcionando. Esa receta de abuelita ya no funciona, la verdad. A mí porque sí me ahora hay otros Pero es que estos son del centro, tú estás todavía en el campo. También. Sí, se Tú llama estás en el evolución campo, urbana. Se llama creo. evolución Ya urbana, les tú estás gusta en el el campo. Ya les gusta el jabón. Los urbanos así como que evolucionan, involucionan y revolucionan. ¿No? Se puede hacer un criterio súper básico de cuál partir para ver qué árboles son buenos para las banquetas. Todos los árboles son buenos, punto. Ah, no es cierto. Sí, no, Todos los árboles son son buenos, punto. ¿Sí? Todos los árboles son buenos, Sí. punto. Se acaba la conversación, vamos a decir. Ahora, la otra cuestión que me parece interesante para zonas urbanas es que no siempre es posible sembrar árboles por el tamaño de las banquetas, pero tenemos plantas trepadoras o plantas colgantes. Entonces, entre el muro y hacia la banqueta se puede construir un árbol o un arco o instalar un arco, Ah, ok. ¿sí? Y Que entonces dentro de la puedes casa esté el poner, árbol y que la copa salga hacia afuera de la banqueta. pero puede ser nada más la planta, o sea, Trepadora. puede ser, por ejemplo, La bugambilia. La bugambilia. hiedra, no Hiedra sé, venenosa. ¿eh? Sí, la hiedra. No sé si venenosa o no venenosa, pero bueno. Y se pueden construir, se pueden instalar arcos pegados entre el poste Que y cubra la banqueta. pared, y haces un arco de techito de sombra. Pero por ejemplo, O sea, no es necesario siempre sembrar árboles. O sea, hay que Si también queremos usar sombras, es otras una opción. plantas. O sea, o trepadoras o colgantes.
Déjenme decirles, o sea, me dio mucho gusto venir porque el ir a que vayan enfrente del pueblito es Querétaro. Van a ver el árbol que está allí. Acabo de venir por necesidades de un compañero que era maestro en la Universidad de Baja California. Me invitó a que fuera a ver el último día de su jubilación. Pues llegué temprano para conocer el TEC de Baja California. Y entonces le pregunté a un joven que me dijera dónde se reunían los jóvenes. Dijo, aquí me dice, aquí en el área verde, aquí a la vuelta. Yo estoy acostumbrado a ver en el Cerro de las Campanas, en las áreas verdes de la universidad. Eran las campanas en Sonora. Aquí, acá. Entonces cuando llego, ¿saben qué era el jardín? 4 chollas, ¿sí sabes qué son las chollas? No, ese es el arbusto pequeño que tiene con un pelito blanco en la cabeza. El arbusto. No, 4 piedras, 2 chollas y un árbol que nadie lo vea, que es con agua de arena. Tiene la corteza así como que se desgaja cosas, le llaman tora. Nadie le digo, oye, espérame, nadie le echa agua a eso. No, cada año cayó y solitos hay que alcanzan a tener. Pero es tan deprimente, la verdad es deprimente. 4 piedras, un arbolito seco allí, y era el área verde de ellos, ¿no? Pero para ellos es un área verde. Imagínate dos Pues sí, pero países eso es que tienen mucha desierto. agua, Eso es otro. que se ríen en nuestro Allí río. Sonora es desierto, ¿no? No, pero está aquí. No, es que tú Está hablando de hablando que fuiste a Baja California, En ¿no? La Paz. En La Paz, allá es obviamente, claro, si ya tienes un árbol, o sea, es bendiciones. O sea, tienes una, ahorita ya viene, es la cholla. Playas, ¿no? Ya la El busqué. miedo que Ahí está la nos da. cholla, se las presento. Sí, Pues digo, eso es una bendición si estás en Baja California. sí, la verdad que sí. Es como un huizache mímico, pero canoso. Sí, vieran ustedes lo que es puros, Mira. lo que le llamamos nosotros, ¿cómo le llamamos? Cactus, un cactus, muchos cactus, y dices, En el desierto, esos pegados, y que dices, parecen brazos. digo, yo no quisiera ver que Querétaro se quedara sin árboles. Mira, el principal depredador es el hombre. Y desgraciadamente Querétaro le tocó una parte de la historia que nos hace bueno para el turismo, pero nos pegó muy feo. El cimatario, sus árboles fueron bajados y usados para el cable del telégrafo de Benito Juárez de San Luis hasta Querétaro. Claro. O sea, ahí Pero sí, se también tumbaron desde todos la los construcción, desde la Los construcción árboles. del acueducto, empezaron a Los deforestar el árboles, cimatario. Pero habla de eso, pero que hayan se han llevado todos los árboles del cimatario para hacer el telégrafo. La pregunta es, ¿qué árbol era? ¿Y por qué antes lo usaban en las casas? Los viejos es eso, Fíjate que yo para hacer la reposición. no lo sé. Yo lo que veo hoy es vegetación secundaria. Y a esa vegetación secundaria le llaman árboles nativos. Pero sí me queda claro que hay deforestación de una vegetación original y que Eso esos se sabe árboles... qué árbol era. Yo lo he intentado buscar, pero no lo encuentro. Debe estar en el archivo de estos de gobierno. Porque más eran árboles de más de 10 metros, ¿no? Yo desconozco, yo pienso que son encinares, aunque tengo que ver la madera para decirte si son encinas. Pero no he visto los postes para ver si son ¿Tú encinos sabes o pinos. en qué construcción pudiéramos ver los Ajá, los porque pinos? Ajá. Porque viendo esos la árboles son madera nuevos, esos puedes son nuevos. saber qué tipo de árboles son. Esto me parece que son pinos. No sé qué pino es, tendría que analizarlo. Porque ahí, si supieras, también metieron Por el punto tipo de para- nudos, ¿no? Por el tipo de nudos y por el color y por la beta y por muchas otras cosas. Pero este ya es doble, ¿no? No es una sola. Eso Ese ya ya es es nuevo. No, ya es doble. Pero ¿en qué construcciones, por ejemplo, encontraría uno estas vigas todavía de las Sí, primeras para sí, sí. ver qué árbol fue? Ajá. Pero dicen, entonces, esto que llamamos el árbol nativo, pues no es el nativo entonces. Es como el mestizo. Habría que, yo lo Son desconozco. los conings.
Son con Yo lo árboles. desconozco, que es lo que platicaban, que selva baja, ¿qué? ¿Qué era la pregunta que hacía? Siempre se preguntaba que por qué, o sea, en qué consistía que hubiera selva baja. Porque estamos, bueno, de Pinal siempre está esto como, de que en la Sierra Gorda, como en 40 kilómetros, se pasa desde Peñamiller, sube hasta Pinal, que es de los puntos del, creo que es el tercer municipio más alto de Querétaro, está como a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y luego Jalpan está a 500 metros, como que es una bajada como de 2.000 metros. Y justo Jalpan es la única, o sea, como que yo he buscado, que es la única que está como calificada como selva baja. Porque ya después, Lando a lo mejor se parece un poquito, no hay tantos movimientos. Sí, Pero justo así como en 30 kilómetros se pasa. es similar a este tipo de vegetación que hay a las orillas de Querétaro, pero en el Franjuni, pero enfrente del Pedregal, lo que es Alto Sano, ese tipo de cosas. Solo que allí hay otro tipo de variación en el tipo de árboles. O sea, hay muchos tipos de árboles. Hay alrededor de 32 especies de árboles en esta zona. Allá a lo mejor también hay lo mismo, pero varían algunos tipos de árboles. Y como ha sido menos deforestada, los árboles son de mayor tamaño, pero no siguen siendo altos. La vegetación se clasifica por muchas formas, pero una forma de clasificarlas depende a la altura de los árboles. Selva alta son árboles altos, que llegan a medir hasta 30 o 40 metros. Selva mediana van de 10 a 15 metros y selva baja van de 7 hasta 3 metros, dependiendo, ¿no? Principalmente, entre otras características, ¿no? Yo entiendo que lo que uno te está pidiendo es que casi seas un apóstol más que un modo de vida, ¿verdad? Bueno, Porque se necesita tener ese corazón para entregarse a un trabajo que puede que no sea redituable para él. Yo entiendo, pero como gusto, como algo, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué yo veo a los jóvenes que se pierden un perrito? Ya mañana un mirigote, sí, ¿no? Y ya, yo los entiendo. Pero veo que cae un árbol, cae otro árbol, y en realidad sí hubo protestas, pues, pero era más de tipo político que encontrar la real solución de llenar de árboles Querétaro. Por eso Pero crecimos es teniendo pasmoso que me digas, no sabemos qué árbol había ahí en la universidad, no hay universidad. Yo no lo sé. No, olvídate, entendemos tu modestia, yo lo entiendo, pero yo digo, debe haber una persona que se haya dedicado, no hay ponencias para tesis, o están haciendo otras tesis que puede que alguna compañía o un grupo de personas lo sponsorearan para que se hiciera. Porque un historiador de árboles. sí, es la pregunta, pues, ¿con quién toca uno la puerta para encontrar Paleontólogo el de camino? árboles. Seguramente, en algún lugar de a ver, yo me atrevo a participar sin saber, pero justo ayer hubo una presentación de un libro así precioso, vino un ensayista colombiano que hablaba sobre la memoria de la flora, ¿no? Hizo un libro sí, muy bonito, ayer lo presentó, y lo presentaron justamente, vino gente de la UAC, de Ciencias Naturales, de la facultad, que de 20 años para acá no ha tenido como, yo soy de psicología, nada que ver, pero bueno, ha tenido como su proyección y uno los ve como organizando cosas. Y a mí lo que me llamaba la atención es que en algún momento estaban preguntando y una chica estaba presentando el libro, una profesora, y una chica estudiante levantó la mano y empieza a decir que entonces preguntándole al autor, aquí el autor pues no conoce la flora de México, o sea, tiene ideas, pero pues, de Querétaro, muy específico, ¿no? Y una chica empieza a decir, bueno, aquí tenemos un árbol que es la jacaranda, que es una especie invasora. Y rápidamente toma el micrófono a la maestra y la detiene. Y la maestra le dice, no es invasora, es introducida. Y la otra dice, bueno, pero está invadiendo, no sé qué. Y la profesora le dice, pero es introducida. Y como que no desarrollar, justo él está como de, a ver, pónganse de acuerdo, yo no sé de qué están hablando. Y no exploraron, y yo era algo que te iba a preguntar, ¿no? Como que, no sé, a mí me quedó como esa pregunta. O sea, entendía justo a la profesora que no se puede explicar porque el libro, le estaba platicando un libro y que era de otras cosas, pero ya justo como que me llamó la atención como que detuviera a la alumna, no nos explicaron al resto de personas que estábamos escuchando, pero como que esa aclaración y yo justo pensaba así como cuál, y ahorita que decías lo de que hay ciertos conceptos como que no aplican a los árboles, no sé, como que me hizo pensar eso, ¿no?
pero pues no sé, o sea, como cuál sería la diferencia entre pensando en árboles, como en algo que pueda llamarse como una especie invasora, y una que sea introducida. Bueno, la introducida me lo puedo imaginar, pero pues no sé si nos puedes como ayudar un poquito a pensar. Esa es una pregunta que hicieron al principio, ¿no? Sí, estamos, porque eso puede ser tema de tesis, de Y maestría. que ya debe haber, doctorado, 7, No, debe haber 20 ahí en la web. Aparentemente la que se considera nativa, que son secundarias, según nos explicaste, invadió, llegó. Y las que el ser humano trae son las que la maestra le dijo, no es invasora, es Introducida. Es como la Porque no diferencia. vienen de África En a cómo plantarse llegan. en el camellón. ¿Y cómo llegan? Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Podría ser. Y en su lógica, o sea, como pensando, como, o sea, puede entender como que el origen, pero ¿qué sería invasora? O sea, como Aquí te va mi En árboles. mi- Ajá, por eso me la pregunta. No conozco el caso. Justo lo que estaba pensando. Pues toda la que es ahorita, que se supone que es nativa de Yo Querétaro, lo que que creo se está diciendo es que al final- que el cimatario ya no está la nativa, que la que existe es la secundaria, llegó a invadir. ¿Por qué? Porque vio el terreno ahí y pudo llegar. El ¿no? cimatario tiene todavía los vestigios de plantaciones forestales de eucaliptos. Todavía. Además, Tiene todavía y el eucalipto extraído, por ejemplo, ¿no? Tiene todavía- Y la parte de la También pegada llegó de la a- ciudad es la selva baja calcícola. Aunque también llegó a invadir, ¿no? Mira, El eucalipto. Es que no como sé, no y evoluciona. Primero Hay una lo evolución. introdujeron, Es una historia pero mucho después más invadió larga, por los más pajaritos grande. y las semillas y demás. Con las Son árboles que se cortan y corrientes generan del el mar, con Pero no los que llegan a vientos, otra parte de la ciudad. con los No, pájaros. No, bien poquito. O sea, hay muchos pájaros que comen una planta, migran y dejan sus residuos en otro lugar, entonces ahí crecen las semillas no digeridas, ¿no? No te Entonces, preocupes, bueno, eso sería como, pero es un proceso natural, o sea, que puede ser por viento o por animales, insectos, No, este es un sobre bebé. todo mucho de los pájaros. No, Puede este ser es también Y alguna... otra línea es la de las corrientes marítimas, que, bueno, pero son muy largas. Y allí sí lo que te puedo recomendar es que leas a Darwin, no hay más. O sea, a Darwin y a Humboldt, porque ellos son los que empezaron a hacer el estudio de estas especies y las clasificaciones y de ver qué había de similares y de diferencias. Y bueno, si los humanos salieron del sureste de Asia y luego se fueron a Polinesia y luego llegaron hasta Hawái, pues ¿por qué no las especies arbóreas o de plantas? Yo lo que creo es que se han creado conceptos para justificar, siempre han sido justificaciones para deshacerte de lo que no te gusta. O Entonces, imponer lo que o a ti te imponer gusta. lo que a ti te gusta. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a sacar a estas porque son invasores, ¿no? Entonces, con el punto, te invadieron, ¡ay, qué horror! Sí, córtales, ¿no? Pero el tema es y a mí por eso me llama mucho la atención desde que la vez que discutimos allá en el Oktoberfest, pues se fue con cervezas. Pero el tema es, el otro fue con cervezas, En es otra con vino. informalidad. Pero el tema es o sea, al final de cuentas, el árbol no tiene la culpa. O sea, tú lo pusiste donde no debías, ¿no? Y luego ya te quejas porque no te gustó, ¿no? Y te digo, al final de cuentas hay un montón de conceptos que yo los oigo y digo, esta es una justificación para que lo pueda cortar. Entonces, y yo siento que por eso la maestra estaba tan insistente en que no es invasora, la introdujeron. Y el tema es, te está haciendo mucho daño o sea, te está dando más beneficio que otro. Las preguntas que yo creo que todavía nos quedan en el tintero es, por ejemplo, ese tema. ¿Qué me sirve más? Oye, sí me rompiste la banqueta, pero me estás dando oxígeno, ¿no? Entonces como que es una suerte de prioridad, ¿no? Oye, sí, es que no, córtalo, La señora, es que me hace córtalo. barrer todos los días la banqueta. Oye, perdona, pero es que los Realmente, la por eso no quieren a justificación la es como, jacaranda. es que el pajarito Todo el año caga en pura mi basura. coche. O sea, hay muchas justificaciones de veras, o sea, pero, por ejemplo, es otro tema que a los árboles no les estamos dando su debido peso, ¿no? O sea,
¿cómo valoras tú, por ejemplo, el oxígeno, la sombra, el calor? O sea, son un montón de situaciones. ¿Y por qué? Porque me ensucia de hojas, porque me rompió la banqueta, porque el cable. O sea, perdóname, pero es que el cable, ¿cómo? No tengo internet y no puedo ver mi telenovela. No sé, o sea, sí son También depende de dónde los pongan. En Europa ya no se barren las calles porque consideran que es abono. Claro. A mí me encanta cuando veo Se barra, pero se Yo no barro Por la mi cultura, banqueta. la cultura. Pues no. Pues ya Yo no la mezclas confieso que no con barro mi basura, banqueta. donde se Y las recogen. hojitas de las jacarandas que caen con el viento sirven de abono para los Bueno, pero magueyes que ahí también aquí tengo. lo chido es, por tu banqueta no pasa nadie, vive en una cerrada y la última casa es la de ella, entonces no importa Pero si ¿sabes le qué, vas a tu Regina? banqueta. Por Pero pues las ejemplo, barras a mí y las pones en la jardinera. Hojas en mi casa. allí en la casa de mis papás, toda mi infancia, los vecinos tuvieron jacarandas, eran 3 jacarandas, y tiraban basura todo el año. No es basura, son hojas. Ajá, desechos. Vamos a, soy como la Desechos, maestra. pero se convertían en basura. Son Bueno, en aquella época se puede era convertir en basura, bueno. pues, no había. Sí, se revuelve con residuos. Entonces, primero las hojitas, luego eran esas castañuelas donde venían las semillitas, luego las hojas, que aparte las pisas y hacen un Las manchadero, flores, las las flores, flores, sí. y luego las varitas. O sea, 365 días del año tirando basura. Eso te digo dentro de una casa, ¿sí? En la calle puede ser diferente. En un camellón no importa, porque se convierte en abono. Yo te digo, tiene mucho que ver dónde está el árbol. No, tiene que ver con lo que menciona Ed. ¿Cómo te llamas? Que los jóvenes ven a un perro que está enfermo y hacen un drama para componerlo, pero también lo sacan a pasear todos los días y también recogen las heces fecales todos los días y Bueno, ese sí. tipo de cosas. Y hay que entender que un árbol no es un árbol inerte, hay que tener sus cuidados. Claro. Y entonces uno quiere tener un árbol, pero no se hace responsable del mantenimiento del árbol. Claro. Porque el árbol no es un árbol, no es un objeto inerte, es algo que está vivo y que produce sus desechos, que son sus hojas, que tú lo puedes convertir en basura o no, lo puedes producir, puedes convertir en composta o lo puedes producir en basura. Tú lo decides, que tienes que trabajar todos los días, a lo mejor tienes que trabajar todos los días, pero también te está dando muchos servicios ambientales, influye en tu estado de ánimo, te da sombra, te baja la temperatura, se ve bien, entre otras cosas, y contribuye al medio ambiente. Y también generas composta. O sea, si tú recoges las hojitas y todo este Pero es un cuento, paradigma porque generas es composta bien para complicado tus cambiarle macetas. ese pensamiento a la gente, porque le dices, no, es que ese no, porque me genera un montón de basura. Deberíamos de ponerles mascotas. Pero ¿Cómo te le vas vas a cambiar el pensamiento a la gente si no nos podemos poner de acuerdo en un criterio muy simple para saber como qué árboles pueden funcionar en banquetas? Es que En la ahí ciudad de viene el Querétaro. tema. No le dices a nadie, oye, ¿sabes qué? Solamente vamos a traer French Poodles a Querétaro. No le dices a nadie. Así como no dices, oye, ¿sabes qué onda? No vamos a pedir camionetas de más de 8 ejes, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué vas a ponerle, oye, porque no puedes plantar ese árbol? Desde ahí viene, ¿sabes qué? Pero hazte responsable. Pero podría estar ligeramente, o sea, Hay que un criterio consultar. muy básico, porque sabemos que en Querétaro las banquetas son angostas. Hay que No vas a consultar. poner ficus en las banquetas, Esos son pero puedes poner los árboles Sí, puedes poner. que están Pero, plantando ¿Sabes qué? Hay un... del municipio. ¿Tú conoces a la... las- Son unos árboles muy vistosos que son hayas, le llaman, ¿no? ¿Allá? Son hayas, que el bosque de las hayas en Veracruz es impresionante y es un relicto, A verlos. ¿no? Esos son los están poniendo Bueno, en la calle y el 5 de febrero. Allá. Pero Pero ¿sabes qué? pueden establecer varias dinámicas. eso tiene una semana, o sea, ya Los lo que están están en poniendo. Hidalgo. Entonces, ese árbol, Ajá. puede pues ser. hay que No sé, mira. lo tienen que Esto programar no sé si se para nos que dice. tenga un... Eso tiene una semana. Ok, Los acaban de que lo plantar dejen y 5 de- años y que lo corten y pongan uno nuevo. ¿Por qué no? Pues porque ese árbol crece demasiado grande y va a levantar su banqueta. Eso va a pasar con lo... En algún momento, No, pero va a chocar también con los cables. con los cables, entonces, pues hay que deshacernos de los cables.
Es que exacto, es que el tema es No. ese de los cables. Es imposible. No, claro O sea, que no sabes cuántos cables hay en un poste a veces. Sí, Es un Pero eso se necesita pero la Yo cuestión voy es de que hay acuerdo. las otras opciones. Escúcheme, ¿por qué vengo a perder una hora yo con usted? ¿Por qué mis jóvenes? ¿Por qué ustedes están perdiendo una hora y no estamos aterrizando nada? La pregunta es, no hay un grupo de gente, no hay un grupo de gente que esté luchando por cuando menos ser elemento para poderle decir al gobierno cuando meta una hora, hey, esto es lo que debes poner. Sí En lo una hay. escuela, Sí. una universidad, ¿dónde la vemos? Sí lo hay. Solo que siempre está amañado. ¿No? Eso es lo de menos, sí, pero lo y hay. el ego de las personas no permite eso. Olvídate, eso es lo ¿No? que Porque somos mexicanos. si, entonces lo que sucede es eso, que ponen árboles nativos en 5 de febrero que van a cumplir la función, ¿sí? Pero que a lo mejor no están apropiados para el ecosistema urbano. Pero como nos han vendido lo nativo, ese tipo de cosas, entonces ya lo nativo es la mejor arma. Mira, que vamos hay que utilizar. a ser autocríticos. A ver. cuéntanos. Es autocrítico. La mayoría de la gente esperaba un cambio político y se vino con López Obrador. Y se tira el Tren Maya y hasta la fecha tú no puedes saber si realmente hizo daño ecológico, no hizo daño porque no hay un estudio ni de los que le tiran en contra ni de los que tiran a favor. Bueno, eso sí es cierto. Por el simple hecho de que lo hizo la persona dorada, la persona que nos vino a salvar, o como lo quieras ver, tiene razón. Pero ahorita lo que me abre los ojos es que a lo mejor en realidad no hay una persona que quiera estudiar las selvas. A lo mejor es la realidad que no hay una persona que pueda decir, ¿sabes qué? Si le pegaron al medio ambiente, así, así. No lo hay. Qué triste. Mira, Sí, exacto. lo que puedes ver, perdón, es cuántas universidades ofrecen la carrera específicamente forestal. Creo que en todo México son 3. Son Chapingo, Coahuila y no me acuerdo cuál es la otra. La Narro. ¿La qué? La Narro. La Narro es la de Coahuila. En Monterrey, O sea, son en todo el país 3 universidades que ofrecen la carrera forestal de árboles. ¿Cuántos en alumnos Veracruz le calcula? está. Bueno, 3 o 4. ¿Cuánto le calcula por año que salen? ¿Cuántos profesionales? No, a ver. 25, 30. Tienen internado. O sea, Sí, Los son- funcionan por internado. Pero- Son muy pocos. son O sea, muchos. Pero no pero tanto. existen- pero Compáralo para con los 130 médicos. millones de habitantes, Ajá. Compáralo con los No, médicos, los perdóneme, ambulantes, que con los son muchos psicólogos. para También soy comunicólogo. para el Los tipo de comunicólogos. Con los Así psicólogos. los que, pues, no sé. para el trabajo para el tipo de Sí. trabajo, esto se Eso sí, implica eso sí es específico. vocación, amor. Entonces no necesita usted, de 30 no va a ser, con uno que saliera en una generación, ese se especializaba en algo. O sea que ni siquiera están motivando a que una persona se vaya a ese lado. Entonces algo está fallando que la gente no está cumpliendo función social. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde, hablando como a favor de lo que estamos Sí. aquí, ¿no? Precisamente es como vincularnos con todo ese tema. O sea, a uno le preocupan las cosas, ¿no? Y hay gente que está dedicada a eso, ¿no? Y obviamente si se dedican a eso es porque les apasiona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que tiene interés se junta con alguien a quien le apasiona? Eventualmente va a pasar algo, señor. No se desespere, va a salir algo. Pero ya vi que trae un montón de preguntas. ¿Qué le parece? No, a ver, pero hay que poner en contexto sobre lo del claro. forestal. Exacto, sí, lo del forestal vamos a Porque, terminar, porque eso es... es muy reciente. El término forestal, hace 20 años, solamente se encargaba del bosque de pino encino y oyamel. Hoy en día, y algunos tropicales, como plantaciones forestales tropicales. Y entonces es nuevo para México y para las universidades trabajar con árboles
que hoy les llamamos nativos, o con árboles que son de selva baja, que no tiene importancia económica, Sí. y de selva mediana, que tampoco tiene una importancia económica tan fuerte como un bosque de pino, no tiene gran importancia económica. Entonces todos los lineamientos y todas las teorías están basadas principalmente en el bosque de pino encino. Y entonces por eso es que yo le comentaba desde el principio que no hay una persona que esté totalmente en el conocimiento de distintos tipos de árboles que hoy que tenemos interés en el bosque, en la selva baja caducifolia, o en el bosque seco, o en la selva mediana, con otros fines, que es la integración de esos árboles al ecosistema urbano. Y entonces tenemos preguntas como, ¿ese árbol me va a levantar la etiqueta? No, ¿me va a brindar el servicio de sombra todo el año? No, ¿qué va a pasar con ese árbol? Esos árboles no te van a levantar la etiqueta, pero no te van a dar sombra todo el año, y no te van a dar sombra cuando tú necesitas la sombra, en la época del calor. Pero me la estoy comiendo. No sé si conocen San Luis Potosí, si ustedes conocen San Luis Potosí, ¿El estado o la ciudad? la ciudad. Poquito, no la conozco. He ido a- ¿Has ido al Parque Tangamanga? No. Es el de más grande. Ahorita dicen que es el más grande de De México, los más ¿no? preciosos que hay. ¿Quién sabe Conozco qué los del dicen? sur. ¿Cuál? El tema es, parece que hicieron la segunda sección del Tangamanga y ahorita es el parque urbano más ¿Qué? grande de México. Y que tienen otro problema ahorita porque se inventaron un jardín japonés que acaban de inaugurar. Y es, Tranquila, hay que y es hacer el jardín japonés más grande de México. Claro, Digo, por supuesto. problemas para que sepan. O sea, para actualizar, ¿qué es de Sí, sí eres de San Luis Potosí. Mira, Bueno, aquí Ay, tenemos familia. al... Pero sí, San lo Miguelito. anuncian como... Otro. Lo anuncian como el más... ¿No te Ahorita ya es sientes, el discúlpame, parque ¿no urbano. te sientes orgulloso de que ellos tengan el Parque Tangamanga? Pues yo nunca he visto, o sea, pues, solo he Hay que vivido en hacer- Querétaro, pero hay no que hacer una conozco visita. un lugar donde haya tanto cariño y una relación como tan estrecha con un parque como existe en San Luis Potosí. Que es todos, mi familia, 1 de enero, vamos todos al Tangamanga, Mira, sabemos que es el Tangamanga, yo soy de San pero Luis. también, o sea, como sin romantizar lo demás, también tiene como muchos problemas, pero a nivel parque... Yo soy de San yo- Luis Potosí. Ah, ok, bueno, perfecto. Ya Yo soy de San Sebastián. Ah, bueno, yo soy de San Miguelito. Bueno, Somos ya, rivales tú en eres de 7 yo barrios, soy pero... de San- Rivales, pero amigos. Oigan, ¿saben qué voy a hacer? Voy a parar la grabación porque ya se está poniendo esto más